Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto volver a encontrarnos. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, da para muchísimo debate y reflexión. Hoy vamos a analizar a fondo la reciente confesión de una de las actrices turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir, y la sinceridad con la que ha compartido una de las decisiones más personales e importantes, porque a pesar de tenerlo todo, ¿aún no está lista para ser madre? Sí, así como lo escuchan. En un mundo y especialmente en la industria del entretenimiento, donde a menudo se asume que las mujeres exitosas, las actrices en particular, deben cumplir ciertos roles sociales incluyendo la maternidad, Demet ha decidido romper el molde y expresar sus verdaderas razones y sentimientos. Y les aseguro, su respuesta es mucho más profunda y reveladora de lo que podríamos imaginar inicialmente. Vamos a desentrañar sus motivaciones, a explorar sus reflexiones, a analizar las implicaciones de esta decisión en su vida y en la sociedad, y a entender el mensaje de empoderamiento que transmite. Prepárense para un análisis exhaustivo y, por supuesto, para reflexionar juntos sobre este tema tan relevante para muchas mujeres. Pero antes de que nos adentremos en el corazón de esta conversación, un pequeño recordatorio: si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí en el canal, siempre estamos al día con las últimas novedades, los chismes más jugosos, y los análisis más profundos de tus famosos favoritos. Así que no te lo pierdas. Bien, ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, una mujer que ha conquistado las pantallas de medio mundo con su talento, su belleza natural y su carisma innegable, una mujer que ha construido una carrera actoral increíblemente exitosa, ha declarado abiertamente que no está lista para ser madre. Y eso en sí mismo es un mensaje muy poderoso. No se trata de una negación rotunda o un rechazo tajante. Se trata, como ya lo hemos mencionado, de una honesta y valiente autoevaluación. Es una declaración de autenticidad en un mundo donde a menudo se espera que las mujeres sigan un guión preestablecido. Para comprender realmente las razones detrás de esta decisión, debemos sumergirnos en lo que ella misma ha expresado en diversas entrevistas, declaraciones públicas y en sus redes sociales. Demet ha compartido con una transparencia admirable la importancia fundamental de estar verdaderamente preparada, no solo en términos financieros y de estabilidad material, sino, y quizás lo más importante, en términos emocionales, psicológicos y personales. Ella, como muchas mujeres, considera que ser madre es una responsabilidad enorme, un compromiso de por vida, que no se puede tomar a la ligera ni abordarse con apresuramiento. Una de las razones clave que Demet ha expuesto es la necesidad imperiosa de alcanzar una sólida estabilidad emocional y personal. Todos y especialmente las figuras públicas experimentamos altibajos, atravesamos momentos complejos y, en ocasiones, enfrentamos experiencias intensas que moldean nuestra vida. Demet es consciente de esto y ha reconocido públicamente la importancia de construir una base sólida, de tener una vida emocionalmente equilibrada y un sentido de sí misma bien definido, antes de traer un hijo al mundo. Piensen en ello por un momento: la crianza de un niño implica lidiar constantemente con un abanico de emociones complejas. Habrá momentos de inmensa alegría, de felicidad desbordante, pero también habrá instantes de estrés, de cansancio, de incertidumbre, de frustración. Si la madre o el padre no han logrado desarrollar una adecuada inteligencia emocional, si no han trabajado en su propio bienestar y en su capacidad para manejar las dificultades, ¿cómo podrán transmitir calma, seguridad, amor incondicional y resiliencia a su hijo? ¿Cómo podrán ser un faro de estabilidad en un mar de emociones? Demet ha mencionado, en varias ocasiones, que es crucial para ella haber superado sus propias batallas internas, haber sanado heridas del pasado, y sentirse segura y confiada en su propia capacidad para afrontar los desafíos que la vida, y la maternidad, inevitablemente presentan. No se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes de nuestras propias limitaciones y de estar dispuestos a trabajar en ellas. Además, otro punto crucial que Demet ha destacado es la necesidad de tener el tiempo y el espacio necesarios para sí misma. Su carrera profesional, como la de cualquier actor o actriz de renombre, es sumamente exigente. Implica largas jornadas de rodaje, que a menudo se extienden por semanas o meses, viajes constantes, la necesidad de adaptarse a nuevos lugares y culturas, y una constante exposición mediática que puede ser abrumadora. Si a esto le sumamos el enorme compromiso que supone la maternidad, la ecuación se vuelve aún más compleja.
Aunque Demet ama profundamente su trabajo y se siente realizada como actriz, también es consciente de la importancia vital de encontrar un equilibrio saludable entre la vida profesional y la vida personal. Y ser madre, en su opinión, requiere una dedicación de tiempo, energía y atención que es prácticamente total, sobre todo en los primeros años de vida del niño. No es algo que se pueda hacer a medias o de manera superficial. Requiere un compromiso a tiempo completo, una entrega absoluta. Requiere, por lo tanto, una profunda reflexión sobre qué se quiere y cómo se quiere vivir. Es importante destacar que Demet no ve la maternidad como algo que deba posponerse indefinidamente, sino como una decisión que debe tomarse en el momento adecuado, cuando se sienta completamente preparada y convencida. No se trata de una negativa definitiva, sino de un aplazamiento consciente, una espera activa. Otro aspecto fundamental en la reflexión de Demet es la búsqueda de la pareja ideal. A lo largo de su vida, Demet ha tenido relaciones, algunas más duraderas que otras, pero ella es muy consciente de la importancia de construir una familia y criar un hijo con una persona que comparta sus valores, sus sueños, sus expectativas y su visión de la vida. No se trata simplemente de encontrar a alguien con quien te sientas atraído, o con quien te diviertas. Se trata de encontrar a un compañero de vida, un cómplice con quien puedas construir un proyecto de vida sólido, con quien puedas compartir la responsabilidad, las alegrías y los desafíos de criar a un hijo con quien puedas formar un equipo. Demet ha expresado en varias entrevistas la importancia de que su futura pareja sea un hombre que la respete, que la apoye en sus decisiones, que comparta sus responsabilidades y que esté dispuesto a involucrarse activamente en la crianza del niño. No se trata de encontrar a alguien que cumpla con un checklist de cualidades, sino de encontrar a una persona con la que exista una conexión profunda, una compatibilidad emocional y una visión compartida del futuro. Además, y este es un punto que a menudo se pasa por alto, Demet ha hablado abiertamente sobre la importancia crucial de estar en paz con uno mismo. Para ella, antes de convertirse en madre, es fundamental sentirse completa, haber explorado sus propios deseos y necesidades, haber logrado sus metas personales y profesionales, y haber construido una base sólida para su propia felicidad. No quiere sentir que está perdiendo algo o que está dejando de hacer cosas por el simple hecho de ser madre. Quiere estar segura de que está tomando esta decisión por voluntad propia, no por presiones sociales o familiares, ni por la expectativa de cumplir un rol preestablecido. Quiere sentir que la maternidad es una elección consciente y deliberada, que surge de su propio deseo de ser madre, y no de una obligación impuesta por la sociedad. Es importante subrayar que la sociedad, en todas partes del mundo, y particularmente en ciertas culturas, a menudo ejerce una gran presión sobre las mujeres, especialmente sobre las mujeres que han alcanzado el éxito profesional y que se encuentran en el ojo público. Se espera que se casen, que tengan hijos y que lo hagan, idealmente, en un determinado orden y en un plazo de tiempo relativamente definido. Y como ya lo mencionamos al inicio, cuando una mujer como Demet, que lo tiene todo, según los cánones sociales, decide ir en contra de esa expectativa, se convierte en un faro de inspiración y en un ejemplo a seguir para muchas mujeres en todo el mundo. Se convierte en una voz que resuena con aquellas mujeres que también se cuestionan, que también dudan, que también necesitan tiempo para tomar decisiones tan importantes como la de ser madre. Se convierte en un recordatorio de que la vida no es un guión rígido que debemos seguir a rajatabla, sino un camino lleno de posibilidades, de elecciones, de descubrimientos y de libertad. Demet no está diciendo, ni mucho menos, que no quiera ser madre en el futuro. Lo que está expresando con claridad es que no está lista para serlo en este momento, en este preciso instante de su vida. Y esa distinción, esa sutil pero significativa diferencia, es fundamental. Es una declaración de empoderamiento femenino, de control absoluto sobre su propio destino. Es una decisión personal que debemos respetar y celebrar. Además, la profunda reflexión de Demet nos invita a considerar la maternidad desde una perspectiva mucho más amplia y completa. Nos recuerda que ser madre no es simplemente un instinto biológico, ni una mera función fisiológica, sino una elección consciente, una decisión que requiere madurez emocional, compromiso inquebrantable, una gran dosis de responsabilidad, y una preparación integral. Nos invita a cuestionar las presiones sociales, a escuchar nuestra propia voz interior, a tomar decisiones basadas en lo que realmente queremos, en lugar de lo que se espera de nosotros. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y emocional, tanto de la madre como del futuro niño. Nos recuerda que un entorno familiar estable, seguro y amoroso es fundamental para el desarrollo sano de un niño.
Y nos impulsa a romper con los estereotipos, a desafiar las expectativas sociales, y a construir un futuro en el que las mujeres sean libres de elegir su propio camino, sin juicios ni presiones. Y volviendo a la vida de Demet, podemos observar que a pesar de no estar lista para la maternidad en este momento, su vida está llena de logros, de proyectos emocionantes, de amor, de amistad y de felicidad. Ha cosechado un gran éxito en su carrera como actriz, lo que le ha permitido trabajar con reconocidos directores y participar en producciones de gran envergadura. Ha viajado por el mundo, ha conocido nuevas culturas, ha ampliado sus horizontes. Ha disfrutado de su tiempo libre, ha cultivado sus aficiones, y se ha rodeado de personas que la quieren, la apoyan y la inspiran. Ha construido una red de amistades sólidas, de relaciones significativas, y de vínculos familiares que le brindan apoyo y cariño. Y eso, en sí mismo, es admirable. No es necesario ser madre para ser feliz, para sentirse completo, para alcanzar el éxito personal o profesional, para ser una mujer realizada y plena. La felicidad puede encontrarse en muchos caminos diferentes, y cada uno de ellos es igualmente válido. La sinceridad y la autenticidad de Demet al compartir su decisión es un soplo de aire fresco en un mundo a menudo superficial y lleno de apariencias. Nos recuerda que todos, absolutamente todos, tenemos nuestro propio ritmo, nuestros propios tiempos, nuestras propias necesidades, y que no existe una fórmula única ni un camino predefinido para la felicidad. Lo que funciona para una persona, puede no funcionar para otra. Nos recuerda que cada uno debe seguir su propio instinto, escuchar su propia intuición, y tomar decisiones basadas en lo que realmente le hace sentir bien, en lo que le permite vivir una vida plena y significativa. Y por lo tanto aplaudimos su valentía, su honestidad, su capacidad de romper con los estereotipos y su compromiso con la autenticidad. Nos demuestra que no hay un solo camino correcto, una fórmula mágica para ser feliz y vivir una vida plena. Que cada mujer, cada persona, debe encontrar su propio camino, y que ese camino puede incluir o no la maternidad. Lo importante es que sea un camino elegido con libertad, con conciencia, con amor y con respeto por uno mismo. En definitiva, la decisión de Demet Özdemir de no estar lista para ser madre en este momento es un claro y poderoso ejemplo de empoderamiento femenino. Una decisión que nos invita a reflexionar sobre la maternidad, sobre las presiones sociales, sobre la importancia vital de escuchar nuestra propia voz interior, y sobre la necesidad de respetar las decisiones personales de cada individuo. Es un mensaje inspirador, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. Su mensaje es un recordatorio de que cada mujer tiene derecho a tomar sus propias decisiones, sin sentirse juzgada ni presionada por la sociedad. Es un mensaje de esperanza, de libertad y de respeto por la individualidad. Es un llamado a la reflexión sobre la importancia de priorizar el bienestar personal, la estabilidad emocional y la búsqueda de la felicidad, sin importar las expectativas sociales. Y sobre todo es un recordatorio de que la maternidad es una decisión sagrada, que debe ser tomada con responsabilidad, con amor y con plena conciencia. Y ahora, retomando la pregunta inicial, ¿qué les pareció el tema de hoy? ¿Están de acuerdo con la postura de Demet? ¿Creen que es importante estar preparado emocionalmente, psicológicamente y personalmente antes de asumir la responsabilidad de ser madre? ¿Qué piensan sobre las presiones sociales que se ejercen sobre las mujeres en relación con la maternidad? ¿Han reflexionado sobre sus propios deseos y expectativas en relación con la familia y la maternidad? Los invito a compartir sus comentarios, sus reflexiones, sus experiencias y sus opiniones. Me encanta leerlos, aprender de ustedes y debatir juntos sobre estos temas tan relevantes. Recuerden que la discusión, el intercambio de ideas y la empatía son fundamentales para construir una sociedad más justa, más igualitaria y más respetuosa con la diversidad de experiencias y decisiones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si consideran que este análisis les ha sido útil e inspirador, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Les recuerdo que aquí en este canal, siempre estamos comprometidos a traerles contenido relevante, interesante y que invite a la reflexión. Nos esforzamos por abordar temas importantes desde diferentes perspectivas, por analizar las últimas tendencias y por mantenerlos al día con las novedades de sus famosos favoritos. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima. Gracias por estar aquí y por compartir este espacio de reflexión. Chao, chao.